Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un documento que nos ha llegado, un texto breve de un Patreon que se titula 2026, el cataclismo de Sánchez. El título ya es toda una declaración de intenciones, ¿eh? Totalmente. Plantea un pronóstico muy concreto y, francamente, apocalíptico para el actual gobierno de España. Y le pone fecha, además, 2026. Claro, y nuestra misión aquí, hay que dejarlo claro, no es la de ser adivinos, ni validar si esta profecía se va a cumplir. No, para nada. Lo que vamos a hacer es meternos de lleno en su arquitectura, en su lógica interna. Queremos entender la narrativa que construye el autor, qué piezas del puzzle político utiliza y, sobre todo, por qué elige esas y no otras. Es un ejercicio de construcción de un relato político, mecanismo. Y el autor, la verdad es que no pierde el tiempo. Sitúa el punto de ignición, la primera ficha del dominó, en un lugar muy concreto. Aragón. Sí, ahí empieza todo. El documento arranca con una predicción electoral que presenta como una certeza absoluta para las elecciones aragonesas. Las llama literalmente la campanada que lo iniciará todo. Y da cifras, que eso es importante. Sí, menciona una encuesta que, según el texto, daría al Partido Popular entre 30 y 31 escaños. Y aquí, fíjate, es donde empieza lo interesante, en el análisis que hace de esa cifra. Porque con 30 o 31 escaños, el PP no tendría mayoría absoluta. Que en Aragón es de 34, claro. Exacto. Así que la conclusión inmediata que saca el autor no es solo que el PP gana, sino que queda, y esto es lo importante, irrevocablemente en manos de Vox para formar gobierno. No lo plantea como una opción. No, para nada. Lo presenta como el único desenlace posible, como una especie de trampa del destino electoral. Y no se queda solo en el análisis de los números, ¿eh? Salta a los nombres propios y al lenguaje que es increíblemente gráfico. Sí, es muy visual. Habla del candidato popular Azcón, al que define como gran gestor, pero es que luego se pregunta si aspira a ser la mosca testicular como en la lejana Extremadura. Vaya imagen. Es una imagen, muy visceral. ¿Qué se busca con una expresión así? Pues, a ver, yo creo que se busca enmarcar la situación desde el minuto 1. No es un análisis político frío, es una provocación en toda regla. Claramente. Usar una metáfora como mosca testicular tiene un objetivo muy claro. Presentar esa futura y, según él, inevitable coalición no como un acuerdo político, sino como un acto de humillación. Entiendo. Busca generar en el lector una reacción de rechazo, de que cualquier victoria que venga por ese camino es en realidad una victoria pírrica y degradante. Es, preparar el terreno emocional para lo que viene después. Vale, entiendo. Así que tenemos el detonante electoral como primer acto. Pero el autor no se detiene ahí. Argumenta que esta derrota política abrirá las compuertas a un segundo frente, el judicial y el social. La clásica narrativa del golpe doble, sí. Justo. El texto dice que este nuevo escenario plantea un reto que debe afrontar el Partido Popular. Y aquí introduce un elemento muy curioso. El de los hispanoamericanos. Exacto. Habla de la necesidad de lidiar con el creciente poder de los hispanoamericanos y lo escribe con una acotación muy particular. Hispanoamericanos, oiga. Sí, ese oiga entre paréntesis a mí también me llamó mucho la atención. ¿Qué significa? ¿Es una forma de sorpresa, de advertencia? ¿Qué nos está queriendo decir el autor con ese énfasis tan extraño? Pues, a ver, es una forma muy sutil de dar una señal de alarma. Ese oiga es como un codazo al lector, ¿sabes? Como diciendo, presta atención a esto, que es importante y nadie más te lo está diciendo. Ah, claro. Convierte un dato demográfico en una especie de amenaza velada. No explica exactamente a qué se refiere, pero introduce un factor de, ansiedad cultural o identitaria en la ecuación. Es un recurso retórico muy efectivo. Y ese desasosiego, como dices, lo conecta directamente con los tribunales. El texto predice que este nuevo clima político permitirá la reapertura de viejos escándalos que, según afirma, el presidente olvidó. Exacto. Y de nuevo, el lenguaje es la clave de todo. Habla de un desfile por los juzgados de todos los componentes de la mafia del Peugeot. La mafia del Peugeot. Nadie habla de eso en los medios. Nadie. Es un término que parece acuñado para el propio autor. Al usarlo, crea la sensación de que está revelando una verdad oculta, ¿sabes? Un nombre en clave para una trama de corrupción profunda y antigua.
Probablemente se refiera a casos de financiación del Partido Socialista de los años 90. Seguramente. Resucita fantasmas del pasado y los presenta como deudas pendientes que vienen a cobrarse ahora. Y en medio de esta tormenta judicial que se avecina, el texto mete de lleno a la monarquía. Sí. Dice que el presidente ignoró estas advertencias como quien oye llover, pero que las reflexiones reales del discurso de Nochebuena de Felipe VI son de obligado cumplimiento. Ay, es nada. Parece que está poniendo al rey en una posición muy comprometida. Bueno, lo que hace es intentar elevar el conflicto. Ya no es una lucha entre partidos, es un pulso entre el gobierno y la jefatura del Estado. Claro. Al interpretar las palabras del rey, no como una reflexión, sino como una orden, el autor sugiere que el presidente está en desacato, no ya con la oposición, sino con la propia Constitución encarnada en el monarca. Intenta, arrinconar a la corona. Bien. El escenario se va complicando. Tenemos una derrota electoral, un frente judicial que se reabre y una supuesta tensión con la Casa Real. El siguiente paso en esta narrativa del colapso es la desintegración interna. Las alianzas que se rompen, sí. El autor se centra ahora en el círculo de apoyos del presidente. Se refiere a ellos con el término costaleros. Otra elección de palabra muy significativa. Muchísimo. Evoca la idea de que sostienen el peso de una estructura que está a punto de venirse abajo. Predice que esa red de apoyo se está liquidando y que muchos ya solo buscan cómo salvar de la quema. Y para ilustrarlo pone un ejemplo muy concreto, aunque, usando un apodo un tanto peculiar. Mademoiselle Tristesse. Sí, ese apodo es casi con toda seguridad una referencia a la exministra y dirigente socialista Pilar Alegría. Claro, por ser de Aragón. Y de nuevo, el nombre no es casual. Mademoiselle Tristesse la enmarca desde el principio como una figura trágica, fracasada. El texto relata un supuesto episodio en el que ella habría obligado a la Casa Real a tomar un ave para un acto en Aragón, compitiendo con Azcón. Y siendo recibida con frialdad, dice. Exacto. Sea cierto o no el detalle, el autor lo usa para pintar un cuadro de desesperación, de gestos vacíos y de un poder que ya no impone respeto. Y de los aliados actuales, el texto da un salto hacia atrás para establecer un paralelismo con un actor clave del pasado, el expresidente Zapatero. Ahí es donde la argumentación da un giro y se vuelve mucho más ambiciosa. Sostiene que Sánchez ha estado encubriendo a Zapatero y a sus procelosos negocios. La tesis es que parte de la fragilidad del gobierno actual se debe a que está construido sobre la necesidad de proteger el legado y los secretos de Zapatero. Es una forma de decir que los problemas no son nuevos, sino que son una herencia envenenada. Y entonces, cuando parece que el foco está totalmente en España, el autor lo lanza al otro lado del Atlántico. Sí, esto es tremendo. Afirma que el futuro de Zapatero ya no se decide aquí, sino en Estados Unidos, y mete en la ecuación a Donald Trump. Cito textualmente, porque es fuerte. Afirma que en Estados Unidos Trump la tiene tomada con él a cuenta de sus contactos más que evidentes con los delincuentes más peligrosos, y que esto ha generado nuevos informes. Un momento. Trump, el autor está vinculando el destino de un expresidente español directamente con la agenda de Donald Trump. Eso es una afirmación, extraordinaria. ¿Ofrece algún tipo de prueba para sostener algo así? Absolutamente ninguna. Y eso es lo fascinante desde el punto de vista retórico. Se presenta como un hecho consumado, como información privilegiada. Claro. Al hacer esto, el autor consigue varias cosas. Primero, internacionaliza la supuesta trama, la hace parecer mucho más grande y peligrosa. Segundo, conecta con una audiencia que ya desconfía de las élites globales. Y está predispuesta a creer en conspiraciones. Justo. Y tercero, y esto es muy hábil, le pone fecha de caducidad a la espera. Este enero tendremos noticias al respecto. Crea un suspense, una expectativa de revelación inminente que te obliga a seguir atento a su narrativa. Es una jugada narrativa muy audaz. Y desde esa trama internacional de alto voltaje, el autor vuelve a cambiar de escala y nos trae de vuelta a los problemas del día a día. Como las incidencias ferroviarias. Parece un salto un poco brusco, ¿verdad? Un poco. Pero es un salto deliberado. Es una técnica muy común. Contrastar la gran conspiración política con las pequeñas pero irritantes frustraciones cotidianas. El mensaje implícito es, mientras ellos están en sus tejemanejes, a ti ni siquiera te funciona bien el tren. Es una forma muy eficaz de conectar el malestar abstracto con el cabreo concreto. Pone como ejemplo irónico el modélico transporte de Singapur, para destacar aún más el supuesto caos español. Y es en este punto donde vuelve a traer al rey a la conversación, conectando de nuevo los problemas cotidianos con el discurso de Nochebuena. Sí, y es un movimiento muy astuto. El texto afirma que el discurso del rey fue una descripción perfecta de
una de las características más señaladas del español de ahora mismo. Y cita palabras como hartura, desencanto y desafección. Claro, lo que está haciendo el autor es apropiarse de las palabras del jefe del Estado para legitimar su propia visión catastrofista. Ya no es su opinión, es un sentimiento nacional que, según él, el propio monarca ha validado. A partir de ahí se lanza con preguntas retóricas. ¿Cómo van a estar los españoles? Califica la estrategia del gobierno de huida hacia adelante y hace una comparación directa con el forajido de Waterloo. Y fíjate en la ironía que introduce. Cuestiona por qué se critica tanto el estado de los trenes en España, pero no se destaca con el mismo énfasis el medio de transporte usado para visitar a Puigdemont. De nuevo, no son preguntas reales, son acusaciones formuladas como preguntas. Claro, el objetivo es dirigir la indignación del lector, insinuando un doble rasero mediático y político. El texto termina esta sección reafirmando su pronóstico. Describe una reunión del rey con una recua de chupatintas como la prueba final de la fragilidad constitucional. Y concluye que su predicción no es una duda, sino una certeza ante un previsible cataclismo. La palabra certeza es fundamental. A lo largo de todo el documento, el autor no presenta escenarios posibles. Presenta un futuro inevitable, una crónica escrita por adelantado. Cada pieza encaja en su tesis. Cada pieza, sí. Desde la encuesta aragonesa hasta Trump, pasando por el rey y los trenes, no son más que pruebas que confirman una tesis que ya estaba decidida desde el principio. Entonces, si tuviéramos que destilar la tesis central de este documento en unas pocas frases, ¿cómo la resumiríamos? Pues la tesis es que en 2026, una derrota electoral del socialismo en Aragón no será un simple revés, será la chispa que incendiará toda la pradera. Que desencadenará una reacción en cadena. Imparable. Viejos casos de corrupción resurgirán, los aliados políticos abandonarán el barco, el malestar social se volverá insostenible y una presión internacional inesperada dará la puntilla. Todo ello culminando en el colapso. En el cataclismo. En el cataclismo del gobierno de Sánchez, sí. Una narrativa de un colapso inevitable, donde todos los caminos, sin excepción, llevan a la misma conclusión. Exactamente. No hay espacio para la contingencia o el azar. Es un mecanismo de relojería perfectamente engrasado para explotar en una fecha concreta. Y la frase final del documento lo resume todo. La de «esperemos a no recoger una herencia». Esa es, con un tono sombrío, admonitorio. Es el broche perfecto para un relato que no busca analizar, sino sentenciar. Queda claro que es una perspectiva muy definida, un pronóstico tremendamente tajante y sobre todo una construcción narrativa muy deliberada. Y eso nos deja con una reflexión final que va más allá de este texto en particular, ¿no? Al margen de si esta predicción se cumple o no, la pregunta de fondo es sobre el poder de estas narrativas. Claro. Cuando un relato de un cataclismo inevitable se repite con la suficiente convicción y se arma con las piezas adecuadas, ¿hasta qué punto deja de ser una simple predicción y empieza a convertirse en un agente que moldea la realidad? Una profecía autocumplida. O que al menos lo intenta. ¿Puede una profecía, a fuerza de ser contada, ayudar a que se cumpla, influyendo en el ánimo, las expectativas y las decisiones de la gente? ¿Es el poder de los relatos para construir o, en este caso, para destruir futuros?